Asamblea se reunió de manera semipresencial después de 14 meses. Legisladores realizaron una autocrítica a estos 4 años de gestión. CNE entregó credenciales a los nuevos asambleístas. Pugna por la presidencia del Legislativo continúa. Críticas al sector del transporte por segundo día de paralización en Quito. Hospital Eugenio Espejo se declara en crisis por falta de medicamentos. Masacre en Rusia. Exalumno dispara en escuela de la ciudad de Kazán, dejando 9 muertos y 21 heridos. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. Y mucha atención. En Quito, 135 personas están a la espera de una cama de cuidados intensivos y la tasa de positividad sigue al alza. La Secretaría de Salud del municipio exhorta al alcalde a que tome medidas restrictivas, sobre todo en la movilidad. Para que veas. Las cifras no son alentadoras, sobre todo en Quito, epicentro de la pandemia. Acumula 131.209 casos confirmados de COVID y a diario en las casas de salud personas buscan atención por sintomatología asociada a la enfermedad. Es que el fin de semana tuve síntomas de gripe. Igualmente vine acá al hospital para hacer la prueba del hisopado. Tengo algunos síntomas desde hace 3 días y tengo que hacerme la prueba para poder ver si estoy contagiada. Según el informe de la Secretaría de Salud del municipio, en las últimas semanas se ha reportado el máximo número de personas a la espera de una cama para cuidados intensivos, 168 desde que inició la pandemia. En la actualidad, 135 pacientes están en lista, cuando la ocupación hospitalaria es alta. La situación de la ocupación de camas para UCI es del 97% por COVID-19. La mortalidad en exceso en el mes de abril fue del 108% y del 87% en los primeros días de este mes, cifras consideradas altas, por lo que la entidad municipal sugiere lo siguiente. Se sugiere tomar medidas más restrictivas que permitan controlar la situación epidemiológica y que tengamos una disminución más acelerada. Entre las medidas constan prohibir el consumo de alimentos en patios de comida, restaurantes, centros comerciales y mercados, restringir la circulación vehicular según horarios y número de placa, además continuar con la priorización del teletrabajo en sectores no esenciales, tanto público y privado. Ante los exhortos, el alcalde Jorge Yunda dijo que se analizarán cuando finalice el estado de excepción. Para seguir tomando las correcciones, las restricciones, las medidas, dar y bajar el riesgo de contagio y una reactivación equilibrada de la economía. En cuanto a las pruebas COVID que realiza el municipio, restan 4.000 y está previsto la adquisición de nuevos insumos, informó Priscila Cadena. Tras los 3 fines de semana de toque de queda en la ciudad de Guayaquil, ha disminuido el número de fallecidos por COVID-19, de 28 a 23 muertes diarias, según los datos proporcionados por el COE cantonal, mientras que las áreas de hospitalización se encuentran en un 60% y las unidades de cuidados intensivos continúan copadas. De 28 muertes diarias por COVID-19 en Guayaquil, la cifra bajó a 23, según el último informe epidemiológico número 29 de la Mesa Técnica de Salud del COE cantonal. Pero de ninguna manera estos valores nos permiten de que bajemos los brazos y seamos indisciplinados, sino más bien tratar de controlar la situación. A decir de los expertos, no significa que el virus ha desaparecido en su totalidad, ya que el número de contagios sigue dándose. Por ejemplo, en Guayaquil están circulando 3 cepas, la de Nueva York, que es más prevalente, en un 60%, la inglesa en un 20% y la de Brasil, que apenas se ha detectado un caso. Si se ha descubierto un caso, significa que hay muchas otras personas que seguramente la tienen, porque las 3 son muy transmisibles. Estamos viendo muchos pacientes jóvenes que se están enfermando, pero más allá de eso, que se están complicando y están llegando a los hospitales. En torno a la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos de la ciudad, se mantienen un 100% ocupadas, tanto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Salud Pública, Hospital Luis Bernaza y clínicas privadas. En cambio, la ocupación de camas de hospitalización en el IES y en el MSP están en un 60%. En las clínicas privadas se registra el 70%, mientras que en el Hospital Luis Bernaza bajó al 80% en su ocupación.
De allí que el COE cantonal estima conversar con las nuevas autoridades que serán posesionadas el próximo 24 de mayo, a fin de tomar nuevas medidas que ayuden a frenar más contagios de COVID-19 en la ciudad de Guayaquil. Eventualmente tomaríamos las que hemos tenido previamente, que sería el control de tránsito y el control de aforo. Que no se extienda el estado de excepción. Tenemos que preparar seguramente un escenario en el cual el control de la pandemia debe hacerse pues con medidas ordinarias. En tanto, en los 4 puntos de vacunación que están bajo la responsabilidad del municipio de Guayaquil, se inoculó a 45.328 personas, existiendo así un 38% de ausentismo, informó Carlos Julio Gurumendi. Se realizó el levantamiento de cadáver del tripulante del buque de Singapur, que falleció aparentemente por COVID-19 y arribó forzosamente a las inmediaciones del puerto de Pozorja, en Guayaquil. Se comunicó que toda la tripulación fue sometida a una prueba PCR, cuyos resultados serán dados a conocer en las próximas horas. Fue el capitán del buque Morning Chorus quien alertó el fallecimiento de uno de sus tripulantes. Informó que el hombre de origen filipino llevaba más de 3 días de haber perdido la vida, luego de presentar síntomas de COVID-19. Frente a la emergencia, el COE Nacional resolvió activar los protocolos para el arribo forzoso de la embarcación. Presumiblemente, y eso decimos por la información que se ha manejado, ha fallecido a causa de coronavirus. Tenemos 19 tripulantes. Luego de la alerta humanitaria, la embarcación fue anclada a 6 millas de Data Pozorja. En tiempo esto se traduce en aproximadamente 1 hora. Hasta el sitio han acudido 3 embarcaciones. La primera de la Armada del Ecuador. La segunda con personal de criminalística de la policía y fiscalía. Y la tercera con funcionarios del Ministerio de Salud Pública, con el fin de asistir a los tripulantes y realizar el levantamiento de cadáver. Van a entrar 2 médicos, 2 licenciadas que se van a encargar de realizar las pruebas PCR a los 19 tripulantes y va a entrar el médico encargado de la parte epidemiológica para realizar toda la investigación epidemiológica del caso. Estas muestras son llevadas al INSPI y en un tiempo aproximadamente de unas 6 horas pues ya podríamos tener el resultado de los hisopados pues. El transportador de carros zarpó el 1 de mayo de Chile y tenía como destino final Corea del Sur, donde descargaría vehículos. De dar positivo para el virus, la tripulación deberá permanecer 14 días dentro del buque. Sin embargo, si existe alguna complicación de salud, los tripulantes serán trasladados hasta un hospital Centinela de Guayaquil, informó Jorge Salazar. El Hospital Eugenio Espejo de Quito se declara en crisis ante la falta de medicamentos y equipos médicos. Galenos y trabajadores advierten que la Casa de Salud podría colapsar si el Ministerio de Salud no toma medidas urgentes. El Hospital Eugenio Espejo de Quito está en crisis. Así lo advierten médicos que trabajan en primera línea contra el COVID y quienes atienden a pacientes con otras patologías. Denuncian falta de insumos, medicamentos y equipos médicos. Relajantes, antibióticos, insumos para orointubación. Todo eso está habiendo deficiencia en el hospital. Estamos a punto de colapsar en el hospital. La situación delicada que atraviesa el hospital se refleja principalmente en la unidad de cuidados intensivos, que está llena. Solo en el mes pasado ingresaron 842 pacientes y 3.670 personas con COVID no severo fueron atendidas en la Casa de Salud. Pero el problema de fondo es la escasez de fármacos para su tratamiento. La área de cuidados intensivos requiere de medicamentos e insumos que son específicos para este tipo de áreas. Y cada vez están escaseando más. Va a influir en la evolución de los pacientes. Mercedes Almagro, presidenta de la Asociación de Médicos del Hospital, asegura que este no es un problema nuevo, pero que se agudizó por la pandemia. A diario 1.500 personas acuden a emergencia, en su mayoría por COVID. Dice que no pueden garantizar la atención sin la renovación de equipos. Necesitamos renovación de máquinas de anestesia, renovación de ventiladores. La salud está en crisis. Pronto va a ser insostenible esta situación.
A esto se suma una crisis administrativa con el cambio frecuente de autoridades. En un año en el hospital han pasado 5 gerentes y 7 directores médicos. ¿Qué personal puede hacer alguna actividad con esa inestabilidad? Ante esta situación, desde la cartera de salud, se informó en un comunicado que la administración del hospital se encuentra ejecutando acciones inmediatas para agilitar los procesos de adquisición de medicamentos e insumos y que continúa cumpliendo con el otorgamiento de nombramientos permanentes, como lo establece la ley humanitaria. Informó Priscila Cadena. Y adultos mayores recorren los centros de vacunación de la capital en busca de la segunda dosis tras el cierre del centro de exposiciones Quito. Denuncian falta de información y organización para poder acceder a la última vacuna. Indignada, Silvia Catagnia junto a su madre de 92 años indicaron que se pasaron toda una mañana prácticamente recorriendo la ciudad visitando varios centros de vacunación en busca de la segunda dosis. Llegamos al loco 911 y nos dice que no hay la vacuna, la segunda dosis, que vengamos acá, pero aquí dice que esta vacuna que le han vacunado a mi mami, no hay la vacuna, que nos vayamos al Calderón. Buscaban la vacuna Sinovac, sin embargo en el Centro de Atención Temporal del Bicentenario les indicaron que se estaba suministrando únicamente Pfizer. Con el mismo malestar también llegó Cristian Escobar junto a su tía de 80 años. Me mandan de aquí a Calderón, me mandan del Centro de Exposiciones Quito acá al Bicentenario y ahora a Calderón. No se sabe realmente qué hacer con esta organización. Como ellos, fueron muchos los que tuvieron que salir a recorrer varios centros en busca de la segunda dosis, pues en donde estaban agendados inicialmente, o ya no estaban vacunando, o estaban cerrados temporalmente. Pues ya le tocaba la segunda dosis y fuimos al Centro de Exposiciones Quito, pero no está, y venimos a preguntar acá. Ahorita nos mandan a Calderón o al de Nueva Aurora, que solo allá tienen esta dosis. No, pero la primera estuvo excelentemente bien. O sea, ahorita no sé por qué cerraron allá en Centro de Exposiciones Quito. Ahí estaba muy bien, ahora dice que es en Calderón o en La Aurora. No, la primera dosis, y no me quieren hacer, no me dejan pasar. Entonces, francamente, no sé qué es lo que podemos hacer nosotros aquí. Pero este no es el verdadero problema. Dicen que el verdadero problema es la falta de información y organización, pues no les aseguran que en otros puntos tengan la vacuna que requieren, sino que les mandan a probar suerte. No dan ninguna información, ni en el Centro de Exposiciones, de ningún lado, ni tampoco mandan un mensaje, ni nada. Que no camina bien y nos tienen de un lado al otro lado, no dan información. Pese a todo ello, no les queda más que seguir buscando la segunda dosis para sus familiares. A seguir buscando porque tampoco le puedo dejar solo con una dosis. Y no se organiza bien la gente. Trasladarme a Calderón, ¿qué más puedo hacer? En Quito informó Adriana Rojas. El Consejo Nacional Electoral ya inició con la depuración del padrón de vacunación que se basa en el padrón electoral, que se utilizará para el proceso de vacunación general como propuesta del presidente electo Guillermo Lasso. Al respecto, el Colegio de Médicos de Pichincha pondrá a disposición un ejército de vacunadores. La Dirección de Procesos Electorales a cargo de Lucy Pombosa del Consejo Nacional Electoral CNE será quien lleve adelante los acuerdos en el proceso de vacunación contra el COVID-19, solicitado por el presidente electo Guillermo Lasso. El primer paso será la depuración del padrón. Ya no sería padrón electoral, sino padrón de vacunación, porque en este caso tendrían que constar en el padrón todas las personas que se encuentran en el padrón pasivo, todos los ciudadanos que se encuentran detenidos y con sentencia ejecutoriada. Sabemos que en el padrón electoral constan las personas privadas de libertad sin sentencia. En esta ocasión tienen que estar todos los ciudadanos. El Consejo Nacional Electoral no tendrá problema en habilitar los 4.276 recintos que se utilizaron en la segunda vuelta. Todo depende de la cantidad de vacunas como llegue. Si llega en un solo lote, ocuparemos todos los recintos. Caso contrario, conforme llegue, utilizaremos de acuerdo a los parámetros que nos indique el Ministerio de Salud. El consejero José Cabrera desde ya quiere dejar claro que en el manejo del medicamento en sí no tienen experiencia. Nosotros no tenemos esa capacidad, entonces eso tendrá que hacer el Ministerio de Salud. El nombrar a las personas que van a vacunar, igual el Ministerio de Salud. Lo que no sería problema para Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, quien da la solución. La creación de ejército de vacunadores
que serían los estudiantes de medicina de los últimos años de medicina, enfermería, obstetricia, tecnología e incluso veterinaria, porque tienen el conocimiento de saber aplicar una inyección, instruirlos a más de los internos rotativos y nosotros como profesionales de la salud. Máximo organismo electoral le preocupa la transportación y distribución de las vacunas. Eso el Ministerio de Salud, porque hay que ver carros refrigerados, los repositorios que se trasladan las vacunas. La sociedad, los medios de producción, las cámaras de producción y comercio podrían colaborar en la situación logística. Una propuesta que podría consolidarse una vez que Guillermo Lasso asuma la presidencia, informó Héctor Romero. Luego de 14 meses de teletrabajo, los legisladores regresaron a la Asamblea Nacional para una sesión semipresencial. Autoridades del Parlamento y asambleístas evaluaron la gestión de estos 4 años. Uno a uno fueron llegando al Palacio Legislativo 42 de los 137 asambleístas para sesionar un pleno de manera semipresencial. Las medidas de bioseguridad fueron obligatorias para el cumplimiento de esta jornada, luego de 14 meses de acogerse al teletrabajo por efectos de la pandemia. El presidente del organismo, César Litardo, evaluó la gestión cumplida. 74 leyes aprobadas en este periodo legislativo, un ahorro significativo presupuestario de casi 5.2 millones de dólares en este proceso de administración, de los cuales 2.3 millones corresponden a ahorro en eficiencia en talento humano. César Solórzano, primer vicepresidente de la Asamblea, consideró que fue un periodo complejo, especialmente en temas de gobernabilidad. 4 vicepresidentes, elegimos a 3, hemos tenido una inestabilidad también por el tema de octubre, la pandemia, lo que ha complicado bastante el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Los asambleístas también realizaron autocríticas a su gestión, especialmente sobre los plazos establecidos para los debates y las aprobaciones de las últimas leyes. Bueno, hay algunas cosas que sí se han hecho al apuro, sin embargo tenemos otras que trabajamos mucho y que no se han puesto todavía a discusión. Esta Asamblea Nacional se va con una aceptación de apenas del 2% y claro, es cuestionable ya que la mayoría de colegas legisladores se encuentran en un proceso de investigación, aproximadamente 60 de ellos. Quienes ocuparon las curules desde el periodo de 2017 al 2021 aprovecharon para despedirse, pues este fue el último acto presencial de la actual Asamblea Nacional. Y me siento nostálgico por salir, por irme, pero también satisfecho por el deber cumplido. Este viernes 14 de mayo se posesionará la nueva Asamblea Nacional, misma que deberá asumir retos fundamentales para salvar vidas y recuperar la economía de todos los ecuatorianos, informó Valeria Navarro. La pugna por alcanzar la presidencia y vicepresidencia del Poder Legislativo se intensifica. Cada vez toma más fuerza la posibilidad que esas dignidades puedan quedar en manos del Partido Social Cristiano y Unión por la Esperanza, UNES, que aglutina a los correístas. A pocas horas de que los nuevos asambleístas asuman funciones, toma más fuerza la posible alianza entre el Partido Social Cristiano y Unión por la Esperanza, que aglutina a los correístas. El primero asumiría la presidencia del Legislativo, a pesar que Henry Kronfle no lo quiere admitir. Asambleísta, pero como van las cosas, aparentemente usted es el futuro presidente legislativo. No, señor, nosotros somos muy claros. Nosotros dentro del Partido Social Cristiano hemos presentado una terna de nombres. El señor César Ron es uno de ellos, el señor Carlos Falqués y su servidor. Pierina Correa también prefiere ser cauta en algo que de a poco se está convirtiendo en Voz Populi. Ellos asumirían la vicepresidencia con Paulina Cabezas. Pero hasta el momento sería la hipótesis que más toma fuerza, Partido Social Cristiano a la presidencia y ustedes a la vicepresidencia. Se han mencionado tantas cosas, también en un momento dado se habló de acuerdos con otras organizaciones políticas. Pachacutic, pudiendo quedarse sin pan ni pedazo, algo que al parecer a Salvador Quispe no le quita el sueño. Y estoy absolutamente convencido que si no tenemos los votos para alcanzar una presidencia de la Asamblea Nacional con dignidad, jamás nos va a faltar el pan. Todo lo contrario, seguiremos sumando nuestra dignidad. Si no es hoy, será mañana. A lo que se sumaría que podrían quedarse sin su presidenciable. Aparentemente Yacu Pérez les ha puesto a ustedes entre la espada y la pared, porque él dice que si negocian con UNES o negocian con los social cristianos, él se va de Pachacuti. Mire, es una pena
Es una pena escuchar ese tipo de comentarios. La izquierda democrática descartando que en sus filas exista fraccionamiento. Alejandro Jaramillo, disipando ese rumor. Es decir, no se van a desgranar. No, en lo absoluto, eso no se puede permitir. Y en el caso que eso suceda, el tema disciplinario dentro de nuestra organización es totalmente tajante. Todos a la espera del día clave, el 14 de mayo. Pero seguimos abiertos y manteniendo conversaciones con las diferentes bancadas que integran. Ese día? Hasta aquí, a ver, soy bruja pero no adivina. Así. Informó Héctor Romero. Con un llamado a fortalecer la democracia, Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, entregó las credenciales a asambleístas nacionales de Pichincha, El Exterior y parlamentarios andinos. Para la próxima semana está previsto hacerlo con Guillermo Lasso. Vestidos con sus mejores trajes llegaron hasta el Museo del Agua Yacu, ubicado en el Placer Centro de Quito. La razón una sola, la entrega de credenciales con lo que legalmente ya pueden ocupar su curul en Asamblea Nacional. En una demostración de respeto por las instituciones, las ideas y las personas, hoy una renovada clase política extiende la mano para concretar una aspiración de largo alcance, consolidar una democracia plural, diversa y multicolor. Fue el llamado del Consejo Nacional Electoral CNE a los 15 asambleístas nacionales, 16 provinciales de Pichincha, 6 del Exterior y 5 parlamentarios andinos. Con mucha satisfacción puedo decirles a ustedes, señores asambleístas electos, que su designación proviene de un proceso electoral eficiente, transparente, pero sobre todo legitimado por todos los ejes que conforman el sistema electoral ecuatoriano. A la espera, la entrega de credenciales al binomio presidencial Guillermo Lasso-Alfredo Borrero, que está prevista para el próximo 20 de mayo. La gestión del CNE no concluye con la realización de elecciones. De aquí en adelante entramos en un segundo momento donde conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional impulsaremos una serie de iniciativas orientadas a proveer insumos para perfeccionar las capacidades de las autoridades electas. Con la credencial en mano se fueron a cumplir con la responsabilidad adquirida en las urnas, informó Héctor Romero. Más adelante, buenas noticias para la movilización de la capital. Alcalde Yunda anunció que se suspendió la paralización de transportistas. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Expertos en movilidad critican las causas que llevan al gremio de transportistas a mantener una paralización por segundo día en Quito. Además, la Federación de Taxis de Pichincha mostró su respaldo ante la suspensión del servicio de buses. Aglomeraciones, largas filas de espera en terminales y estaciones y buses municipales repletos fueron la constante durante el segundo día de suspensión de actividades del transporte público en Quito. El gerente de la empresa metropolitana de pasajeros calcula que el incremento de la demanda alcanzó las 300.000 personas en un día y pese al aumento de unidades, los aforos en horas pico fueron imposibles de cumplir. Y como le digo, nosotros también tenemos una capacidad limitada. Mientras la comunidad buscó de varias maneras llegar a sus destinos, lo cual a criterio de las autoridades incrementó el caos vehicular en la urbe. Tengan en cuenta que hay 2.000 buses del sistema convencional que no están trabajando. Esa demanda estamos absorbiendo en el sistema municipal y en los vehículos particulares, taxis y en los vehículos propios. Para el presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad, la protesta del gremio de conductores busca evitar perder ciertos privilegios. Son 4 o 5 dirigentes que lo que hacen es que prácticamente ni siquiera son transportistas. Son personas que se dedican a la comercialización de cupos, a la comercialización de trámites, a la extorsión a los propios transportistas a través de los famosos tickets. Mismos privilegios que, de acuerdo a Cristóbal Buendía, estarían beneficiando también a ciertas cooperativas de taxis de la capital. Si usted analiza, por ejemplo, el proceso penal que se llevó adelante en el año 2017-2018 por la venta de cupos de taxis en el proceso de regularización, ahí usted va a ver, son los mismos. En tanto, el representante de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, a través de un comunicado oficial, respaldó las peticiones del transporte público. Sin embargo, los taxis no paralizarán su servicio. Las políticas violatorias del municipio en llamar a concurso público a empresas nacionales e internacionales, cuando de por medio existe un contrato que tengo entendido es
por 10 años este contrato. En tanto, el secretario de Movilidad fue enfático en señalar que desde este martes se revisará con el gremio los parámetros del concurso de rutas y frecuencias, pero este se deberá realizar. Hay que dejar claro que las rutas y frecuencias son del Estado. Y solo el Estado tiene la capacidad de explotarlas comercialmente y el Estado puede reestructurarlas cuantas veces el Estado lo creyere conveniente en beneficio de los usuarios. El Cabildo y expertos en movilidad esperan que la Fiscalía investigue a los responsables de las agresiones registradas entre choferes para evitar que se desencadene un sinnúmero de hechos violentos. Transportistas agrediendo transportistas, están totalmente desesperados por esta pérdida que se está produciendo a partir de este cambio que se pretende llevar adelante en el transporte público en Quito y a partir de Quito, ojalá en todo el país. Informó Sofía Vintimilla. Hace pocos minutos, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció que mañana habrá transporte normal. La confirmación del burgomaestre hace comprender que después de la reunión mantenida con el gremio durante la tarde de este martes, se logró llegar a un acuerdo previo. Divididos se encuentran dos grupos del sector del transporte. El uno, aquel que critica algunas medidas en torno al precio de los combustibles, valor del pasaje y asignación de frecuencias. Este es aquel que se encuentra suspendiendo su servicio. Estamos cumpliendo, está dándose, pero lo que no estamos de acuerdo en que viole la ley para asignar las rutas en el futuro a través de concursos públicos. Nosotros estamos trabajando dignamente, no nos alcanzan los recursos y se ha demostrado claramente. De otra parte están aquellos que se aperturan a trabajar y que intentan acoplarse a los cambios que solicita la autoridad. Son los que piden garantías para regresar a sus labores. ¿Mañana van a salir o no van a salir mañana ustedes? El rato que tengamos las garantías correspondientes, porque está sucediendo que en las distintas sedes de las operadoras se agrupan la gente a las 5 de la mañana y salen a agredir a los buses. Entonces hemos pedido las garantías correspondientes, que la policía salga y nosotros prestaremos normalmente el servicio. Es en este marco que los dos grupos mantuvieron una reunión por separado con el burgomaestre Jorge Yunda. Al ingreso, dirigentes y autoridades municipales fueron agredidas. Tras al menos 2 horas de conversaciones, el alcalde se comprometió a pasar los pedidos de los transportistas al Consejo Metropolitano. Eso no significó que se hayan llegado a acuerdos, al menos durante la reunión. ¿Y el transporte va a seguir suspendido? No hay tarifa y no hay todavía la materialización del compromiso del señor alcalde. Vamos a informar a los compañeros, no es la que yo decido, deciden los socios. Eso no es voluntad de quien le habla, son los compañeros responsables directos de trabajar o no trabajar. Por otra parte, el alcalde señaló que la unidad que decida salir a operar está en su derecho y que la fuerza pública deberá establecer garantías. La fuerza pública tiene que brindar las seguridades y con todos los demás hay que solucionar, porque también es cierto que durante muchísimos años no se ha revisado una tarifa justa y el sector posiblemente ha entrado en un círculo vicioso. Horas después de este encuentro, mediante un tuit, Yunda hizo comprender que los transportistas aceptaron salir a laborar. El texto expresa: sin ceder absolutamente nada y en favor de continuar con el cumplimiento de la ordenanza metropolitana que cambiará para siempre el antes y el después del transporte público digno para la ciudad de Quito, mañana habrá transporte normal. Confirmado esto, no se sabe si para este miércoles se continuarán con las conversaciones, tratando de llegar a acuerdos sin la necesidad de paralizar el servicio de transporte. Informó Javier Rosero. Este martes, la alcaldesa de Guayaquil rindió su versión ante la Fiscalía dentro de la indagación a la ejecución del proyecto Letras Vivas y los contratos para la limpieza y aseo de las zonas regeneradas. La diligencia se llevó a cabo vía telemática, mientras la Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas realizaron una manifestación de respaldo en los bajos del Ministerio Público. Tras la solicitud de diferimiento, la diligencia se llevó a cabo a las 10:30 de la mañana, vía telemática. La alcaldesa Cintia Viteri debía contestar las preguntas de la ministra fiscal del Guayas en torno al proyecto Letras Vivas y la suscripción de los contratos para la limpieza en zonas regeneradas. La misma burgomaestre solicitó a Fiscalía y Contraloría que inicien las investigaciones y auditorías. Con la firme convicción y seguridad de no haber cometido personalmente ninguna infracción. En el primer caso, la obra, que contempló la elaboración de 50 murales con frases de poetas y escritores, se ejecutó por $389.350 con Elías S., quien junto a su abogado también pidieron nueva fecha y hora. Para lo que es la contratación por metro cuadrado de cada
de cada obra. Es decir, no se puede considerar la pintada de una pared con la pintada de un mural artístico. Para el aseo de espacios administrados por la Fundación Guayaquil Siglo XXI se suscribieron 12 contratos con 8 empresas por 19.7 millones de dólares. El Ministerio Público indaga un presunto peculado, aunque según el asesor jurídico, quien a las 14 horas dio su versión bajo la misma modalidad, los contratos pasaron por todos los procesos dispuestos en la ley. Hasta los bajos de la Fiscalía de la Merced acudieron integrantes de la Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas. La opinión pública hace que la ciudadanía ya tenga, como se dice, una sanción social. Y eso es lo que no podemos permitir porque eso es violencia que se genera antes de un fallo. No solamente estamos aquí por Cintia, estamos por todas las mujeres que son vulneradas por cualquier cosa políticamente. Desde la semana pasada, la alcaldesa no ha vuelto a pronunciarse públicamente, informó Jorge Escobar. En otro ámbito de la información, una niña de 5 años murió arrollada por un camión. El chofer del pesado vehículo no se percató de la presencia de la menor en el instante que estaba dando retro. El hecho ocurrió en el sector de Cochapamba de la provincia de La Suay. Según versiones de algunos vecinos dados a los agentes de tránsito, el chofer del camión que dio retro al vehículo no se dio cuenta de la presencia de la menor de 5 años, quien murió instantáneamente producto del arrollamiento. Nos encontramos con un arrollamiento, fuimos alertados por el ECU 911, donde usted puede presenciar, se trata de una niña de 5 años. Este lamentable hecho, en el cual perdió la vida la pequeña, ocurrió en el sector de Cochapamba de la provincia de La Suay. Por versiones de los moradores indican que el camión se encontraba dando retro, es cuando se produce el arrollamiento. El personal médico que llegó al sitio de la tragedia nada pudo hacer, pues la niña había fallecido. Al llegar a la escena se constató era una niña de aproximadamente 5 años, no presentaba ya signos vitales. La policía especializada en accidentes también llegó al lugar, donde realizó las pericias acostumbradas en estos casos. El chofer del vehículo fue detenido. El conductor se encuentra aprehendido y será puesto a órdenes de la autoridad competente, lo mismo es el vehículo. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. La mañana de este martes se logró la captura de los 2 principales sospechosos del crimen cometido en contra de un agente de Policía Nacional. El suceso violento se registró la noche del lunes, aparentemente bajo efectos del alcohol. Son los instantes en los cuales los agentes lograron incursionar en el domicilio donde se ocultaba el joven de 27 años, principal sospechoso del asesinato del cabo segundo Carlos Mauricio Naula, de 30 años de edad. En el mismo inmueble se logró detener a la conviviente del acusado, quien habría estado a su lado cuando ocurrió el suceso. De nombre Henry Javier M.A., de 27 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, quien tiene 2 antecedentes en años anteriores por robo y también tenía una boleta de captura por asesinato. Según las versiones, el hecho se registró alrededor de las 23 horas de este lunes. En esos instantes, el policía se encontraba en su día franco. Según se dio a conocer, a pesar del horario de toque de queda, habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas y en esos instantes llegó hasta una licorería ubicada en Sauce 6 para comprar más alcohol. Segundos después habría llegado el sospechoso en compañía de su conviviente y allí se produjo una discusión. En varias cámaras de seguridad existentes en el sector habrían registrado el suceso y también los instantes en los cuales se puede apreciar la rápida salida de los implicados. Esas imágenes fueron fundamentales para identificarlos. De igual manera, nosotros internamente vamos a seguir levantando información para corroborar el tema de la verdadera motivación del hecho violento. El acusado, al parecer, desconocía que se trataba de un miembro uniformado. Luego del suceso, su plan aparentemente era esperar el amanecer para salir sin temor a los controles por movilidad. Pero cuando se dio cuenta, en el barrio ya estaban dando vuelta los uniformados, hasta que dieron con él.
Es así que, como estamos en el estado de excepción, se corroboró que efectivamente las 2 personas sospechosas no salieran del perímetro en donde se efectuó el hecho violento. Informó José Morales. Un laboratorio clandestino de procesamiento de drogas que producía hasta 4 toneladas de alcaloides al mes fue desmantelado en la parroquia Tobar Donoso de El Carchi por personal de las Fuerzas Armadas. Veamos. La elaboración del procesamiento de la droga. Hasta 4 toneladas de sustancias estupefacientes al mes era la capacidad de producción de un laboratorio de procesamiento de drogas clandestino en la parroquia Tobar Donoso, cantón Tulcán de la provincia del Carchi, desmantelado este 11 de mayo. Durante estos patrullajes, el personal militar detectó varias vías de acceso, las cuales fueron realizadas un reconocimiento localizando un laboratorio. A través de la Operación Límite, realizada por miembros del Grupo Operacional 1.4 Esmeraldas de las Fuerzas Armadas, en conjunto con agentes de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas de la Policía, desarticularon este espacio de refinamiento y procesamiento de sustancias estupefacientes en zona limítrofe con Colombia. Es un laboratorio de conversión de pasta base de cocaína a clorhidrato de cocaína. De acuerdo a la ordenada distribución de espacios, con el área de procesamiento, cocina e incluso dormitorios, autoridades de seguridad presumen que en el lugar laboraba personal de forma continua. Áreas administrativas donde tenían víveres de primera necesidad para mantener a un personal que laborando permanentemente en ese sitio. Aproximadamente de 20 a 30 personas trabajaban ahí para realizar ese procedimiento. En la inspección se encontraron precursores químicos para la fabricación de alcaloides como amoníaco, cloruro, carbón activo e hidrato de sodio. Además, habían artefactos eléctricos para la compactación en este espacio clandestino que habría estado en funcionamiento por un periodo aproximado de 1 año. La materia prima llegaba vía marítima y el producto final salía por tierra. Se ayudaban de embarcaciones, sí, a través del río San Juan, metían materiales para el procesamiento de droga. Igualmente, sacaban la droga hacia Tobar Donoso y utilizaban caminos de tercer orden. El laboratorio en el corazón de la Selva Norte fue inhabilitado de forma permanente por personal de las Fuerzas Armadas. Informó Paola Castillo.